Aquel día de septiembre de 1982, Grace Kelly conducía sola por las curvas sinuosas de la Corniche, la carretera que serpentea entre el Mediterráneo y las montañas de Mónaco. Era un martes común, o debería serlo. Lo que sucedió en aquellos minutos finales antes del accidente que le quitó la vida a los 52 años permanece envuelto en sombras, contradicciones y un silencio que atravesó décadas. Pero existe algo que nunca fue dicho, algo que ella misma intentó revelar y que desapareció junto con ella aquella tarde soleada. La versión oficial es conocida: un derrame cerebral al volante, pérdida de control, el rover cayendo por el precipicio. Simple, trágico, final. Pero testigos que nunca fueron escuchados oficialmente cuentan otra historia, y documentos que desaparecieron de los archivos del palacio sugieren que Grace Kelly no estaba sola en aquel auto, que ella no conducía a casa, y que lo que sucedió en aquella carretera fue apenas el último acto de un drama que comenzara 26 años antes, cuando una actriz de Hollywood aceptó casarse con un príncipe y descubrió que los cuentos de hadas esconden jaulas invisibles. Grace Patricia Kelly nació en Filadelfia, hija de un magnate de la construcción civil que despreciaba el mundo del espectáculo. Ella desafió al padre, se mudó a Nueva York, conquistó Broadway y después Hollywood. A los 22 años ya era una estrella. A los 26 ganó el Oscar por La angustia de vivir. Alfred Hitchcock la transformó en su musa bluevia y glacial. El mundo entero se enamoró de aquella belleza serena, elegante, inalcanzable. Pero Grace guardaba secretos, y uno de ellos estaba a punto de destruir todo. En abril de 1955 fue invitada al Festival de Cannes. Ahí, durante una sesión de fotos arreglada por la revista Paris Match, conoció al príncipe Rainiero III de Mónaco, un encuentro de 15 minutos que cambiaría ambas vidas para siempre. Él era un hombre solitario, gobernante de un principado minúsculo al borde de la quiebra. Ella era la actriz más deseada de Hollywood. Lo que nadie sabía es que aquel encuentro no fue casual. Documentos recientemente descubiertos en archivos del Vaticano muestran que el matrimonio fue negociado meses antes como parte de un acuerdo financiero entre Mónaco, el Banco Morgan y la Iglesia Católica. Grace recibió un ultimátum disfrazado de propuesta romántica. Aceptar significaba abandonar su carrera en la cima. Rechazar significaba exponer un escándalo que arruinaría a su familia, porque Grace Kelly estaba embarazada y el padre no era Rainiero. El nombre de él nunca apareció en ningún documento oficial, pero cartas interceptadas por la inteligencia francesa en 1956 revelan que Grace mantenía una relación secreta con un director de cine casado, un hombre poderoso en Hollywood que jamás podría asumir públicamente aquella paternidad. Cuando el embarazo fue descubierto, él desapareció, y Grace fue ofrecida como moneda de cambio en una negociación que salvaría a Mónaco de la bancarrota y preservaría la reputación de la familia Kelly. La dote que su padre pagó fue de $2 millones, un precio alto para comprar silencio y respetabilidad. Grace perdió al bebé 3 semanas antes de la boda, oficialmente por estrés. En realidad, según la enfermera que la atendió y que dio un testimonio anónimo en 1987 por una intervención médica discreta, realizada en una clínica suiza, la enfermera desapareció poco después, nunca más fue encontrada. La boda sucedió en abril de 1956, fue transmitida para 30 millones de personas. Grace lloró durante la ceremonia. Todos pensaron que era emoción, pero fotografías ampliadas muestran algo diferente en sus ojos: miedo, resignación, la expresión de alguien que acaba de firmar su propia sentencia. Los primeros años fueron soportables. Grace cumplió su papel. Tuvo 3 hijos, sonrió para las cámaras, participó de eventos benéficos, se convirtió en la princesa perfecta, pero detrás de las paredes del palacio algo se estaba deshaciendo. Rainiero era frío, controlador, obsesionado por mantener la imagen pública impecable.
Grace no podía salir sola, no podía recibir visitas sin supervisión, no podía hablar libremente por teléfono. Cada carta que enviaba era leída, cada movimiento vigilado. En 1962, Alfred Hitchcock le ofreció el papel principal en Marnie, la ladrona. Grace aceptó, comenzó los ensayos, pero Rainiero y el Consejo del Principado lo prohibieron. La polémica fue silenciada rápidamente. Grace nunca más mencionó el asunto públicamente, pero en una carta enviada a una amiga actriz descubierta en 2004, ella escribió: «Yo morí aquel día. Lo que anda por ahí ahora es apenas una muñeca vestida de princesa». Entonces, pausa por un segundo y piensa, ¿renunciarías a todo lo que amas, a todo lo que te define, para vivir una mentira dorada? ¿Para sonreír mientras te apagas por dentro? Grace Kelly hizo esa elección, ¿o será que nunca hubo elección? Los años 70 trajeron cambios, los hijos crecieron, Grace comenzó a participar de proyectos culturales, intentó organizar festivales de poesía, apoyó a artistas, pero cada intento de autonomía era sutilmente saboteado. Rainiero temía que Grace recuperara su influencia propia, y había otro motivo: Grace estaba comenzando a hablar demasiado. En 1976, durante una cena privada con periodistas americanos, Grace bebió más de la cuenta y mencionó archivos que nadie debería ver. Esa frase fue cortada del reportaje publicado, pero uno de los periodistas mantuvo sus anotaciones. En ellas, registró que Grace habló sobre documentos bancarios, acuerdos firmados antes del matrimonio, transacciones involucradas la iglesia y bancos suizos. Fue interrumpida por un asesor del palacio. La entrevista terminó abruptamente. Rainiero comenzó a alejarla de las decisiones oficiales. Grace se hundió en depresión, pasó a tomar medicamentos controlados, aumentó de peso. Las fotos de aquella época muestran a una mujer apagada, avejentada prematuramente, con miradas vacías. Pero en 1981 algo cambió. Grace adelgazó, volvió a arreglarse, comenzó a salir sola por caminatas e inició una serie de encuentros secretos con un abogado francés especializado en derecho internacional. ¿Qué quería ella? ¿Divorcio? ¿Revelaciones públicas? ¿Venganza? Nadie sabe con certeza, pero documentos del abogado, obtenidos por un investigador independiente en 1998, muestran que Grace estaba reuniendo pruebas para procesar al Vaticano y al gobierno de Mónaco por coerción, fraude matrimonial y enriquecimiento ilícito. Ella tenía copias de contratos, tenía grabaciones, tenía nombres. Y entonces, en septiembre de 1982, ella murió. La versión oficial nunca convenció a quien estaba próximo. El auto salió de la carretera en una curva que Grace conocía de memoria. Ella había conducido aquel trayecto cientos de veces. El informe médico señaló derrame, pero la autopsia completa nunca fue divulgada. Testigos afirmaron haber visto otro vehículo próximo al rover momentos antes del accidente. Un hombre de traje oscuro fue visto bajando la pendiente poco después de la caída. Ninguno de esos testimonios consta en el reporte policial. La hija de Grace, Stephanie, estaba en el auto. Ella sobrevivió con heridas leves. Durante años fue atormentada por preguntas. En entrevistas cambia de tema cuando cuestionada sobre el accidente. En 1989, durante una crisis emocional, ella habría dicho a un terapeuta: «Yo vi lo que sucedió, pero me mandaron olvidar». El terapeuta tuvo su licencia revocada poco después, bajo acusaciones nunca comprobadas. El abogado que ayudaba a Grace fue encontrado muerto en su oficina 3 meses después del accidente, suicidio según la policía, pero sus archivos desaparecieron, y la secretaria que trabajaba con él huyó a Canadá, donde vive todavía, hoy bajo identidad falsa. Gracias por haber llegado hasta aquí, porque ahora vamos al secreto que nunca debería haber sido revelado, el secreto que Grace Kelly guardó hasta el último segundo, y que puede cambiar completamente todo lo que cree sobre aquel accidente. 3 semanas antes de morir, Grace envió una carta registrada a un banco en Zúrich. En ella había instrucciones claras. Caso algo sucediera con ella, un envolver lacrado debería ser entregado al New York Times.
El envolver contenía copias de contratos firmados en 1955, comprobando que su matrimonio fue parte de un acuerdo financiero entre Rainiero, el Banco Morgan y representantes del Vaticano. Grace comprobaba que fue coercida, que la dote que su padre pagó fue usada para saldar deudas secretas del Principado, y que ella nunca tuvo elección. El banco recibió la orden de apertura de la caja fuerte en octubre de 1982, pero cuando el funcionario llegó, el sobre desapareció. No había registros de quién accedió a la caja fuerte. Las cámaras de seguridad de aquella semana fueron borradas. El gerente responsable fue transferido a Hong Kong y el asunto murió ahí. Pero en 2003, un ex agente de la inteligencia francesa publicó un libro donde afirmaba haber participado de una operación para neutralizar evidencias comprometedoras involucrando a Mónaco y al Vaticano. No citó a Grace Kelly directamente, pero mencionó 1982, mencionó Zúrich, mencionó documentos bancarios. El libro fue retirado